¿Qué onda, amigos? Yo soy Majo y en este video vamos a hablar sobre qué tan posible es hablar inglés en 3 meses. Hablemos con franqueza, de tú a tú. Entre ustedes y yo, ¿se puede hablar inglés en 3 meses? ¿Dominarlo de 0 a 100? Y después quieres hablar como si fueras nativo del inglés y bla, 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 bla. En realidad eso es una tomada de pelo. Primero, debemos de entender que el español proviene de lenguas romance como el francés, italiano, portugués, español. Por lo tanto, tenemos dos orígenes de familias lingüísticas completamente diferentes. Español, lenguas romance, inglés, lenguas germánicas. Desde ahí estamos viendo la diferencia en estas lenguas. Por ejemplo, hablas español y estás aprendiendo italiano. Es muy probable que en 3 meses puedas entender la mayoría de las palabras y te puedas comunicar fluidamente. Pero si tu lengua materna es español y estás tratando de aprender una lengua que no tiene nada que ver con las lenguas romance como francés, italiano, portugués, español, si no está dentro de esa familia lingüística y estás queriendo aprender una que es totalmente diferente, probablemente te tome más tiempo. Pero eso no quiere decir que tengas algún problema cognitivo o que haya algo que esté mal en tu cabeza. En realidad, simplemente es un idioma con un sistema completamente diferente a tu lengua materna y eso es lo que tienes que entender para poder seguir practicando y seguir aprendiendo ese idioma que te pusiste de meta. Ahora, ¿es imposible aprender inglés de 0 a 100 en 3 meses? Yo creo que es un poco descabellado. Te hago esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaste para decir tu primera palabra en español? Para decir probablemente mamá, papá, o leche, o perro, yo no sé. Pero básicamente son esas las palabras que nosotros decimos por primera vez cuando somos bebés. Probablemente pasó 1 año, 10 meses, 1 año y algunos meses para nosotros decir nuestra primer palabra en nuestra lengua materna. Después de ese tiempo, pasaron otros meses, incluso un par de años, para que nosotros podamos tener claro el concepto del tiempo, para saber qué es ahora, qué es pasado y qué es futuro. Y generalmente, cuando tenemos entre 4 o 5 años, nuestro nivel de español, si esa es nuestra lengua materna, pues nuestro vocabulario es muy básico. Entonces te hago esta pregunta. Si nosotros, para poder aprender nuestra propia lengua, hemos tardado al menos 4 o 5 años para poder tener un vocabulario más amplio que solo decir mamá, papá o perro, y que hemos descubierto el concepto de tiempo, lo que sucede antes, lo que sucede ahora o lo que sucederá después. Si tardamos tanto tiempo en asimilar toda esa información, mientras nuestros padres, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros maestros, si vamos al jardín de niños, nos están bombardeando con palabras y nos hacen repetirlas constantemente y nos dicen, se dice perro, se dice agua, no se dice fuiste, se dice fuiste, etc. Si llevamos tanto tiempo aprendiendo de esa forma, ahora imagínate cuando ya eres más grande y tratas de aprender un idioma solo en 3 meses. Y ahora, llegaste al punto en el que ya sabes un poco de inglés y te preguntas, bueno, ¿qué ha pasado? Todavía sigo en las mismas, no avanzo. Es que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Todos tenemos diferentes habilidades y formas de aprender, en este caso un idioma. Y cuando aprendemos un idioma podemos ser estudiantes auditivos, visuales o kinestésicos. Necesitamos movimiento y también tocar cosas para poder hacer a nuestro cerebro recordar lo que estamos aprendiendo.
Si eres auditivo, pues simplemente con el sonido será mucho más fácil y sencillo para ti poder recordar esas palabras. Y si eres visual, pues probablemente necesites sobre todo imágenes, fotografías e incluso colores, y eso te ayudará a recordar mucho más fácil. Cuando hayas descubierto cuál es tu forma de aprender o de recordar cosas, enfócate un poco más en eso para que te ayude a pues seguir practicando y que sea más fácil para ti recordarlo. Probablemente tú eres muy auditivo y te la pasas leyendo y leyendo ese libro y no se queda nada aquí. Entonces no te presiones en tratar de hacer algo de esa forma. Mejor escucha audiolibros, podcast, incluso canciones, y eso te ayudará muchísimo tanto para tu pronunciación como para tu vocabulario. Muchos hispanohablantes se les hace un poco complicado aprender inglés porque en realidad en el español, fonéticamente hablando, el sonido de las palabras son muy fáciles. ¿A qué me refiero con esto? Con el español es muy simple. Lo que tú lees es lo que tú pronuncias. Es lo que tú hablas. Lo que tú lees es lo que tú hablas. Así de sencillo. Pero con el inglés no sucede así. Lo que tú lees probablemente no es lo que vas a pronunciar. Además, en el español tenemos 5 vocales, inglés también, pero nosotros solo tenemos esos 5 sonidos vocálicos. Con el inglés sucede que esas 5 vocales pueden tener muchísimas combinaciones, y esas combinaciones vocálicas agregan más sonidos, y en total tenemos alrededor de 20 sonidos vocálicos, lo cual para los hispanohablantes nosotros no estamos tan acostumbrados a todos esos sonidos. Para nosotros es A, E, I, O, U, solo eso. Pero en inglés son otros sonidos, y eso es lo que tienes que pues considerar para seguir aprendiendo inglés, porque a veces tienes una palabra que tiene una U y a veces se pronuncia como una A, y a veces se pronuncia como una U, y a veces se pronuncia como una I. ¿Sí? Fonéticamente hablando, el inglés puede ser una pasada. Otro punto que también vale la pena mencionar son las 4 habilidades del estudiante o del aprendiente que desarrolla en el idioma, que son escuchar, hablar, leer, escribir. No todos los estudiantes o no todos los que aprenden un idioma van a desarrollar esas 4 habilidades en el mismo nivel. Obviamente la meta es tener esas 4 habilidades en el mismo nivel. A veces eres muy bueno escribiendo y leyendo, pero a la hora de hablar te cuesta trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer cuando en una de esas 4 habilidades tú tienes un nivel más bajo? Entonces enfócate un poquito más en esa que estás abajo para elevarla al nivel de las otras. Espero que eso tenga sentido. Claro que en 3 meses vas a poder aprender a decir tu nombre, tu edad, de dónde vienes, qué quieres hacer, y cosas muy básicas donde obviamente no te vas a si es que visitas algún país extranjero donde hablen inglés, o tal vez donde el inglés sea la lengua común, probablemente te puedas pues defender. Pero si ya quieres hablar sobre tus sentimientos, sobre temas controversiales, sobre política, religión o fútbol, creo que vas a necesitar más de 3 meses para poder pues absorber toda esa información y poder pues producirla después. Para aprender un nuevo idioma no solo se trata de que sea la labor del maestro enseñarte. Mucho tiene que ver que tú como estudiante realmente pongas en práctica lo que te están enseñando. Y además que trates de ser autosuficiente y autodidacta. Así es que no culpes tanto a tu maestro si no estás aprendiendo más o si no estás entendiendo algo.
Obviamente tu profesor tiene la obligación de enseñarte, de explicarte si no entendiste, pero recuerda que también puedes ser un estudiante responsable. Sí, hay muchos lugares que te prometen hablar y dominar el idioma en 3 meses. Yo te sugiero que bajes tus expectativas sobre aprender inglés u otro idioma en 3 meses y de aprenderlo como si fueras un hablante nativo. Baja esas expectativas porque si aprender español te tardaste algunos años, entonces imagínate aprender una lengua nueva en 3 meses, suena muy descabellada la idea. Entonces recuerda eso, aprender una lengua no se trata solo de aprender esas reglas gramaticales o esas estructuras y aprender cómo decir algo en pasado o algo en presente o futuro. No solo se trata de eso, es también aprender la cultura del idioma. Recuerda que para aprender una lengua o un idioma no es algo como aprender papiroflexia. Todo esto es además de constancia y práctica, es de seguir intentándolo. No te desanimes. Pues hasta aquí con este video, espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, un pulgarcito arriba, suscríbanse, apachúrrenle el botoncito que está por ahí que dice suscribirse y no olviden también apachurrarle a la campanita. ¿Por qué no? Habla inglés ya, en este momento. En 3 meses podrás hablar con el amor de tu vida, intercambiar cartas, palabras, emociones y podrás conquistar a Brad Pitt. ¿Cómo que en 3 meses vas a hablar? Como si hablaras español. O sea, ¿dónde está la lógica en eso? No lo entiendo. Pero bueno, en fin.